Tenemos un nuevo entrevistado. Vamos a saludar a don Luis Guillén. Él es abogado de Yanine Áñez. Don Luis, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Mónica Arri. Don Luis, ¿nos escucha, don Luis? Creo que todavía no. Aló, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo está, don Luis? Un gusto saludarlos. Un gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo está, abogado? Es un gusto tenerlo acá en el programa. Estamos yendo detrás de la noticia, como siempre, y queremos conocer sus argumentos, su información respecto a la audiencia de cesación, a la detención preventiva que tuvo ayer la expresidenta Áñez por el caso Golpe 1. Se supo que se ha rechazado esta solicitud. ¿Usted nos puede comentar, por favor, debido a qué argumentos? Bueno, efectivamente, el día de ayer, dentro del proceso de terrorismo, sedición y conspiración, se ha llevado a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva. Dentro de este proceso debemos recordar que se habría manifestado ante la Comisión ante la Tortura en Ginebra de que el mismo no se encontraría vigente y de que la exmandataria no guardaría detención justamente dentro de este proceso. En este entender, evidentemente, pues ella continúa guardando detención por una disposición judicial dentro de este proceso que ha sido confirmada incluso el día de ayer. En una audiencia de cesación a detención preventiva, efectivamente lo que se pretende es realizar una desvirtuación de los riesgos procesales con los que se cuenta o que pueden atentar dentro del proceso. Evidentemente aquí se debe de considerar de que la exmandataria ha sido aprendida ya en marzo de este año. E independientemente de esto, la situación en la que ella fue aprendida o los elementos que se tenían en el momento en que ella fue aprendida y que se dispuso esta medida cautelar, después de un transcurso de tiempo que ya es considerable, obviamente desaparecen o por lo menos mínimamente tienden a ser modificados. Lamentablemente, en el caso de la expresidenta, se tiene que esto no sucede, se tiene que, independientemente de la prueba que se aporte, independientemente de que al día de hoy tengamos resoluciones que han aclarado efectivamente, ella cuenta con un domicilio, ella cuenta con un trabajo y ella cuenta con una familia dentro del país, lo que se constituye en elementos arraigadores naturales. Estos elementos evidentemente no son considerados y aún así se mantiene latente un peligro de fuga. Además, dentro de una investigación que comienza el año 2019, en el que se tiene ya un transcurso pues sobreabundante, perdón, el año 2020, en el que se tiene ya un transcurso sobreabundante de tiempo y en el que el Ministerio Público ha tenido para realizar los actos investigativos que necesitaba, se tiene pues que independientemente de esto, la autoridad judicial considera de que aún esta investigación puede ser obstaculizada. Valga decir de que en todo caso, dentro de un proceso penal, la regla es la libertad. Valga decir que conforme lo establece nuestra Constitución Política del Estado, se debe de restringir la libertad lo menos posible. Y cuando esto sea posible hacerlo a través de otras medidas, pues las autoridades judiciales deben de buscar otras medidas. En el caso de la expresidenta, una detención domiciliaria para los riesgos que se encuentran presuntamente vigentes al día de hoy, son completamente pertinentes, son completamente adecuados, pero sin embargo no existe una autoridad judicial que se tenga el valor o que tenga la hidalguía de cumplir lo establecido en la normativa. En este entender, pues lo que se está haciendo es cumplir una sentencia anticipada a través de la detención preventiva de la exmandataria. En este tiempo de investigación, ¿el Ministerio Público ha presentado alguna prueba importante respecto a los delitos de los que se le acusa a la expresidenta Áñez? Estamos hablando dentro del caso de terrorismo, sedición y conspiración. Claro, efectivamente no. Sucede que hasta el día de hoy el Ministerio Público no ha podido demostrar, y esto es una situación que le interesa a todos los bolivianos, pero no ha podido demostrar de que haya existido un hecho de terrorismo, ¿no?
Esto ante todo. El Ministerio Público maneja hipótesis, ¿no? Que efectivamente se quemaron algunos tribunales electorales, que efectivamente existió amotinamientos, pero esto no emerge de una investigación. Esto emerge de las noticias, de lo que fue sucediendo en esa época. Pero no hay ningún elemento hasta el día de hoy que pueda sustentar el Ministerio Público que evidencie de que esto haya sido organizado. Y no va a haber, porque el ilícito de terrorismo tiene diferentes características, y esto es importante entenderlo. El delito de terrorismo emerge de una organización criminal, vale decir de que no podemos sindicar a políticos dentro de un Estado como terroristas. Dentro de esta organización criminal, tú vas a encontrar que siempre se encuentra jerárquicamente organizada. Esto es muy importante considerarlo. Una situación que no acontece, pues, por ejemplo, con las personas que se pudieran ver involucradas en los hechos que han sucedido ante la renuncia del exmandatario. Y por último, es incongruente, es ilógico pensar de que se ha forzado de alguna forma la renuncia de un expresidente, y que esta supuesta idea de forzar esta renuncia ha sido dirigida por una persona que tenía un plan macabro. Vale decir, no existe ningún elemento que ayude a sustentar esta hipótesis. Correcto. Doctor Guillén, se trata de la sexta vez que niegan casa por cárcel a la expresidenta Áñez dentro del caso Golpe 1, ¿no es cierto?, con sus apelaciones respectivas. Sí, efectivamente ya son abundantes las veces en las que se ha negado esta situación de detención domiciliaria, que no es un privilegio. No es un privilegio. Algunas veces me preguntaban por qué le niegan el privilegio de detención domiciliaria. No, en efecto no es un privilegio. Nuestra normativa establece justamente de que la cárcel es en realidad una excepción, ¿no? Pero en este caso se está volviendo una regla, ¿no? Y evidentemente también es importante referir que no es el único recurso, que no es la única forma que ha interpuesto la defensa a través de los diferentes medios que contamos, a efectos de conseguir que la exmandataria se vea beneficiada con una detención domiciliaria. Hemos interpuesto acciones de libertad, hemos interpuesto diferentes incidentes, diferentes excepciones ante las vulneraciones que se están cometiendo dentro de este proceso. Abogado, usted bien lo decía, ya es por sexta vez que niegan a Jeanine Áñez cambiar casa por cárcel. Son más, creo que ya van a ser 9 meses de detención. ¿Cuál va a ser la estrategia de que adelante? Se está tocando las puertas de organismos internacionales, se está pidiendo la intervención tal vez de una institución internacional. ¿Cómo están manejando esta situación? Bueno, efectivamente ya son 10 meses de detención de la exmandataria, donde se ha menoscabado su salud. Evidentemente ha habido momentos dentro de esta detención en los que su salud se ha visto mucho más afectada, y gracias, bueno, tal vez a los esfuerzos que está haciendo su familia, al día de hoy pues se tiene que ella se encuentra en un mejor estado, por lo menos se encuentra más estable de lo que se ha encontrado hace un buen tiempo. En cuanto a las situaciones que se van a realizar, bueno, efectivamente, pues dentro de los recursos que nos plantea nuestra norma adjetiva penal, se va a interponer las acciones adecuadas que nos permite, evidentemente, la ley a efectos de restablecer el debido proceso. Este proceso debe de ser saneado, no puede existir tantas irregularidades dentro de este proceso. Por ejemplo, tomemos en cuenta el fraccionamiento, el desdoblamiento que se ha hecho del mismo, situaciones que evidentemente pues están afectando el debido proceso de una persona que, al ser sometida a la justicia como cualquier otro ciudadano, tiene pues derecho a que se respeten sus garantías constitucionales. El gobierno insiste en llevar adelante este proceso por la vía ordinaria. El juicio de responsabilidades todavía da para largo el próximo año. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Sí, te escuché una parte de tu pregunta en referencia al juicio de responsabilidad. Exacto. Bueno, debemos de recordar de que existen 3 procesos en la vía ordinaria, ¿no? 2, el de terrorismo, sedición y conspiración,
el de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes. En estos dos procesos podríamos englobarlos y referir que lo que ha pasado para que se juzgue a Yanine Áñez bajo la justicia ordinaria es que se ha procedido a fraccionar o en realidad limitar el delito, ¿no? La teoría del delito. Un delito comienza aquí y concluye allí. Entonces lo que se ha hecho es fraccionarlo, dividirlo, referir de que se estaría juzgando solamente cuando ella era senadora, que esto no alcanza a los momentos en los que ella era presidenta, ¿no? Dentro de dos de estos procesos. Un tercer proceso que ya se torna un poco más importante, porque la vulneración se hace todavía más evidente, es en el que se la está juzgando como presidenta por una acción realizada en virtud de su calidad de presidenta, que es la emisión de una resolución jerárquica por intermedio de la cual se designa a un funcionario público como gerente general de la empresa boliviana de almendras. Para esto, la justicia ordinaria se ha declarado competente, sin embargo, en apelación se tiene que la sala correspondiente ha remitido antecedentes al Tribunal Constitucional, haciendo justamente la consulta a efectos de que se manifieste si correspondería o no un juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria. Por lo tanto, este proceso, el de la empresa boliviana de almendras, justamente se encuentra paralizado, se encuentra congelado en este momento hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un pronunciamiento. Sí, abogado, en esa línea podemos refrescar, actualizar un poquito la información respecto a cómo está avanzando el caso Golpe 2, que se desdobla de la primera acusación de sedición, terrorismo y conspiración. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que este caso Golpe 2, este proceso desdoblado, como lo refieres, lo que está juzgando son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, ¿no? Valga decir de que pese a que es el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el llamado a salvaguardar, a proteger la Constitución Política del Estado y a decir qué es lo que no es inconstitucional, en este caso se tiene de que aquí lo hace el Ministerio Público a través de investigadores demasiado ilustrados, ¿no? Una comisión de fiscales demasiado ilustrados que agarran y te dicen qué es constitucional y qué no es constitucional, ¿no? Obvian al Tribunal Constitucional que tiene esta obligación y son ellos, es esta comisión de fiscales y estos investigadores, normalmente de la Policía Nacional, que agarran y refieren y te hacen una evaluación de qué está de acuerdo a la Constitución Política del Estado. En este caso, efectivamente, se ha presentado un informe por los investigadores que hubiera sido pertinente que se encuentren en el momento que renunció el exmandatario, porque hubieran podido dar la solución constitucional al país, que hubieran podido referir lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces presentan este informe y con la presentación de este informe el Ministerio Público sustenta su acusación. Al día de hoy existe una acusación que obviamente debe de seguir su procedimiento formal, que es radicar en un tribunal de sentencia, notificar a todas las partes con esta acusación para que puedan ofrecer su prueba de descargo y comenzar el juicio oral. Esto cobra vital relevancia porque evidentemente también al haberse concluido la investigación desaparecen los riesgos procesales dentro de la investigación. Por lo que la defensa al día de hoy ha interpuesto una cesación también a la detención preventiva al existir una acusación. En la instancia legislativa, ya para el juicio de responsabilidades, al parecer no avanza la situación y todo va a apuntar a que este año sea por la vía ordinaria. ¿Cuál va a ser la estrategia en ese marco? Bueno, no, efectivamente esto responde a una situación política en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, han existido diferentes pronunciamientos que no se iba a tratar en esta legislatura la aprobación de los juicios de responsabilidades de la expresidenta, ¿no? Entonces esperamos que al año pase esta misma situación y bueno, pues obviamente están haciendo su turno estos procesos y dependerá de los asambleístas decidir si es que aprueban o no con los 2/3 que requiere la ley a efectos de que se lleven a cabo estos procesos.
Perfecto, abogado. Le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio y será esta otra oportunidad. Muchas gracias, que tenga buen día. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Gracias, abogado. Era el abogado Luis Guillén, de la exmandataria Yanine Áñez.